presento. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Aguilar y soy diseñadora instruccional pedagógica de INACAP Online. A continuación procederemos a realizar la instalación de la asignatura autoinstruccional, que básicamente es online con apoyo presencial, de la asignatura Tecnología de la Información y Comunicación, que en este caso es transversal. Antes de comenzar a mostrar el aula y más o menos cómo es su estructura, qué actividades tiene, cuáles son los materiales que ahí se imparten, es importante responder algunas preguntas con respecto a las asignaturas para que nosotros vayamos entendiendo su lógica, ¿ya? La primera pregunta es ¿por qué la asignatura se autodenomina como autoinstruccional? Fundamentalmente por el alto componente online que esta asignatura tiene y porque esta se desarrolla, a diferencia de otro tipo de asignaturas, se desarrolla al ritmo del estudiante. Sin embargo, hay que establecer un punto importante, que este también está ligado a las semanas del semestre, es decir, que en cada semana hay una actividad que realizar, ya sea en actividades interactivas en Storyline o cuestionarios en la plataforma Moodle. Y en ese sentido, si bien es una asignatura que es autoinstruccional, también está bajo la guía y tutela de los profesores como ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de TIC en términos generales? TIC es una asignatura de carácter práctico, de especialidad, correspondiente a la área de formación para la empleabilidad. Cualquier información, ustedes saben que pueden revisar el descriptor de la asignatura o el plan de la asignatura en su defecto, ¿ya? Y la cual se dicta en 53 horas, la mayoría, como les dije anteriormente, online, las que se dividen en 18 semanas, ¿ya? O sea, estas 53 horas que tiene la asignatura por programa, se distribuye en 18 semanas dentro del semestre. Además, en este mismo contexto, como en esta descripción general de la asignatura, es importante señalar que la asignatura se divide en 3 unidades de aprendizaje. Estas son Inducción e Importancia de las TIC, que es la unidad 1, la unidad 2, Búsqueda, Análisis y Procesamiento de la Información, y la unidad 3, correspondiente a Comunicación de la Información, ¿ya? En este contexto tenemos que, ya como para adentrarnos un poco más a lo que significa la asignatura, ¿cuál es el sistema de evaluación de esta? ¿Ya? Por programa de asignatura se establecen un tipo de actividad que generalmente se utilizan para las asignaturas semipresenciales o las asignaturas 100% online, pero como en este caso estamos tratando de una asignatura autoinstruccional, el sistema de evaluación o las evaluaciones se componen fundamentalmente por cuestionarios y recursos interactivos, ¿ya? Que se puede transformar en lo que significan las actividades formativas y las evaluaciones sumativas, ¿ya? Generalmente las actividades formativas están compuestas por recursos interactivos, ya estos recursos interactivos que en un momento mostraremos, y las evaluaciones sumativas están compuestas por cuestionarios en donde hay una cantidad de tiempo limitado para que el estudiante pueda desarrollar la evaluación y que se califica a través de la plataforma. ¿Ya? Como ustedes bien saben, las actividades formativas son actividades de proceso que permiten al estudiante aprender sobre los contenidos de la asignatura, las habilidades, desarrollar las habilidades y evaluar en el fondo evaluar el proceso del estudiante en la asignatura, y las evaluaciones sumativas permiten ver el resultado de esos aprendizajes, si efectivamente el estudiante aprendió o no. En este sentido, esta evaluación vendría a ser una evaluación que mide los aprendizajes, que mide los resultados de los estudiantes, a diferencia de la formativa, que es una evaluación
procesual, en donde nosotros vemos cómo el estudiante va avanzando, si el estudiante está efectivamente aprendiendo o no está aprendiendo, ¿ya? Además que hay que hacer una diferenciación, yo sé que probablemente ustedes lo saben, pero las actividades formativas no poseen una calificación, es decir, no poseen una nota, a diferencia de las evaluaciones sumativas, que como lo que hacen es medir el resultado del estudiante, sí poseen una calificación, ¿ya? Entonces, por eso que las evaluaciones sumativas siempre están completamente ligadas a un porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, la unidad 1 que tiene 30%, la unidad 2 35%, la unidad 3 35% y después la otra distribución que tiene el examen. José Luis, ¿va entendiendo todo? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Ya, ok, genial. Entonces, ya estableciendo un poco lo que es el sistema de evaluación en términos muy generales, después lo vamos a ver en el aula, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué recursos interactivos y cuestionarios? ¿Ya? ¿Por qué se realizan este tipo de recursos y no se utilizan otros? Por ejemplo, como un informe o una demostración u otro, ¿ya? Principalmente porque como esta se trata de una asignatura autoinstruccional, en donde el estudiante participa de forma mucho más autónoma, se considera en términos pedagógicos como recursos mucho más interactivos, dinámicos y que permiten que los estudiantes desarrollen y demuestren sus aprendizajes de forma más libre, más autónoma, sin el apoyo constante del docente. Ahora, lo que no significa que usted no realice ese apoyo, ¿ya? Pero sí el estudiante puede estar solo en su computador y comenzar a hacer la actividad sin el apoyo necesario del docente. Entonces, y ahí es cuando surge la pregunta, ¿cuál es el rol de ustedes, de los docentes? ¿Ya? Fundamentalmente, instruir y guiar al estudiante en el proceso de elaboración de actividades y la resolución de dudas o consultas respecto de las actividades y los contenidos de la asignatura. ¿Cómo se canalizan esto? A través de las 14 horas presenciales que ustedes tienen con los estudiantes, en donde si bien su rol es de examinador y de introductor de lo que va a ser cada unidad de aprendizaje, es importante que ustedes también puedan resolver dudas con respecto a la asignatura y a la unidad en específico, ¿ya? En términos concretos, la función consiste en introducir a cada una de las unidades de aprendizaje en las sesiones presenciales y tomar las pruebas sumativas más el examen y, como les decía anteriormente, resolver dudas o consultas a través del foro comunicados. Además, y como les decía anteriormente, el académico tiene asignadas 14 horas presenciales y en estas horas también se debe actuar no solo como introductor de las unidades, sino que también como examinador de prueba y facilitador de los aprendizajes. Ahora bien, para nosotros poder desarrollar esta asignatura y específicamente las actividades y las evaluaciones de esta, ¿qué materiales utilizamos para realizar esto? Fundamentalmente presentaciones de clases, que las presentaciones de clases son las que les permiten a ustedes realizar las inducciones a las unidades, que generalmente estas presentaciones, como vamos a ver, tienen orientaciones al docente por debajo de la presentación, guías de aprendizaje que el estudiante puede descargar, que generalmente son en PDF, y que lo que hacen fundamentalmente es realizar una síntesis de los contenidos de la unidad y materiales complementarios que generalmente está ligado a una evaluación o a una actividad en específico, ¿ya? Que no tienen que ver no es lo mismo que la guía de aprendizaje, que tiene que ver con
todos los contenidos de la unidad que se trabajan de forma sintética, sino que de una forma mucho más específica. Eso. Entonces, ahora que ya entendemos un poco de qué se trata la asignatura, cuáles son sus lógicas, voy a proceder a mostrar el aula. Acá está el aula, ¿ya? Acá nosotros tenemos la descripción general de la asignatura, en donde se explica de qué se trata la asignatura. Por ejemplo, ahí se establece que es una asignatura práctica del área de formación, de empleabilidad, lo mismo que yo les decía anteriormente. Acá si nosotros pinchamos en este link, nos aparece el descriptor de la asignatura y el estudiante puede ver de forma mucho más, en mucho más profundidad los aprendizajes esperados, es decir, qué se espera que el estudiante aprenda en la asignatura y los criterios con los que será evaluado en cada una de las actividades y evaluaciones de la unidad, ¿ya? Y finalmente, qué contenido mínimo obligatorio van a pasar para poder realizar estas actividades, ¿ya? Después nosotros tenemos un video de introducción que sirve para que el estudiante entienda también de forma muy general de qué se trata la asignatura. Acá está la sección de comunicados, ¿ya? En donde usted establece, da comunicado a los estudiantes y así también recibe dudas o consultas de esto, ¿ya? Tenemos el plan de la asignatura, que es una bajada, específicamente es una bajada del descriptor, en donde aparece una descripción general de la asignatura nuevamente, en donde se establece qué es la asignatura, las competencias, lo que se espera que sea capaz el estudiante, los prerequisitos de la asignatura y el calendario de evaluación de el calendario de evaluaciones y los contenidos mínimos obligatorios. Acá aparecen los contenidos mínimos obligatorios, este es la bajada del aprendizaje esperado y el calendario de actividades, ¿ya? ¿Todo bien, José Luis? Voy, no voy muy rápido. Ya, súper, genial. Continuamos entonces. Entonces aquí tenemos el plan de la asignatura, que es algo muy parecido al descriptor, pero que tiene una bajada mucho más simple, se hace una transposición didáctica de lo que es el descriptor de la asignatura. Y finalmente tenemos el calendario, ¿ya? Que es lo mismo que mostró Marcela, en donde, si no pudieron revisarlo, en donde se establece la unidad de aprendizaje, cuáles son las actividades, las actividades y evaluaciones asociadas a esa unidad de aprendizaje. Este que dice que aparece número es el número de la semana a la que corresponde cada una de estas actividades, y aquí sumamente importante la fecha de publicación y de cierre de la actividad. Esto hay que tomar mucha atención porque las actividades en el caso de este tipo de asignatura se abren, o sea, se disponibilizan para el estudiante y luego de que pasa la fecha se cierran. Entonces ahí es importante que ustedes en su rol de guías, de instructores, de facilitadores de la asignatura, les vayan recordando al estudiante cuándo se abre una actividad y cuándo se cierra. Sobre todo en las evaluaciones sumativas, porque las evaluaciones sumativas, recuerden que tienen calificación de por medio. Entonces, si el estudiante no realiza la actividad, es complejo, ¿ya? Entonces, esto a ustedes les va sirviendo como una especie de planificación de lo que son las actividades y las evaluaciones. Acá después aparece la modalidad, que en este caso son todas individuales, la ponderación que tienen cada una de las evaluaciones y finalmente la ponderación correspondiente a la unidad, ¿ya? En este caso no hay porcentaje de libre disposición para el estudiante, para el docente, así que porque se distribuyó todo en las unidades de aprendizaje. Y finalmente tenemos el examen, que también es un cuestionario y que corresponde al 25%
la nota final de la asignatura. ¿Ya? Acá otro aspecto importante es siempre revisar el espacio exclusivo al docente, en donde aparecen las plantillas Word para la clase presencial, las plantillas PowerPoint para la clase presencial, que son modelos, una plantilla, y las orientaciones metodológicas. ¿Ya? Las orientaciones metodológicas, como dice su nombre, permiten orientar al profesor en las actividades y evaluaciones de la asignatura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aparece la actividad formativa, ¿cierto? Acá aparece el porcentaje de la evaluación, en este caso la formativa no tiene porcentaje porque no es calificada, y ahí aparecen recomendaciones u orientaciones para que usted pueda resolver de la forma más óptima las actividades y evaluaciones en conjunto con sus estudiantes, como algunos consejos, qué es lo que tiene que hacer para esa evaluación, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que es importante que profundice, que analice con sus estudiantes. ¿Ya? Así que es importante que siempre se revise la orientación. Generalmente las orientaciones docentes no son revisadas por los docentes y probablemente porque no son tan visibles, pero son sumamente importantes para su labor pedagógica porque permite guiar el proceso de actividades y evaluaciones de cada una de las unidades y en general de la asignatura. Bueno, después está la encuesta de satisfacción que la hace posteriormente el estudiante al finalizar la asignatura, y el examen, que es un cuestionario, y el temario, ¿ya? Esto se disponibiliza muy posteriormente cuando ya estamos finalizando la asignatura, que es en la semana 18, ¿ya? En este caso específicamente nosotros vamos a mostrar la unidad 1 por cuestiones de tiempo, pero es importante establecer que todas las unidades de aprendizaje tienen la misma lógica. Obviamente no son iguales porque no hacen referencia a los mismos aprendizajes, no hacen referencia a los mismos contenidos, porque no evalúan los mismos criterios de evaluación, pero en términos generales, en la forma en cómo se trabaja la asignatura es muy similar en las 3 unidades. En las 3 unidades tenemos los mismos tipos de contenido, o sea, de formas de mostrar el contenido, presentaciones, guía de aprendizaje, materiales complementarios, materiales de profundización, y en la parte de evaluación tenemos recursos interactivos, que son estos storylines que yo les he explicado anteriormente, y los cuestionarios. Todas las unidades de aprendizaje tienen la misma lógica, ¿ya? Lo único que cambian es lo que yo les decía anteriormente, porque corresponden a unidades distintas, ¿ya? Entonces, la unidad 1, que es inducción e importancia de las TICs, aparece una ruta. Esta ruta lo que hace es establecer en términos muy simples qué es lo que va a hacer el estudiante en cada una de las clases, ¿ya? Tanto en términos presenciales como en términos online, ¿ya? Es una ruta, una guía para el estudiante de lo que va a realizar clase a clase, ¿ya? Por otra parte, tenemos la presentación, que esto es de uso exclusivo para el docente, para que usted pueda realizar la clase presencial en estas 14 horas que les decíamos anteriormente. Y esta presentación de la asignatura de las unidades aparecen siempre, como yo les decía anteriormente, con una nota, ¿ya? Lo que aparece, lo que aparece en pantalla siempre está reforzado con una nota en donde se explica lo que aparece en pantalla, porque muchas veces nosotros los profesores nos entendemos solo nosotros, nuestro esquema, nuestra estructura, etcétera. Entonces es muy importante, como esta asignatura se dicta en muchos lugares, se generan muchas secciones de esta asignatura, establecer qué significa cada una cuando nosotros hablamos de presentación de la asignatura. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de la presentación de la asignatura? Y ahí se explica. ¿Me ibas a hacer una pregunta? Porque dice, no. Sí, dígame.
Estamos esperando que José Luis nos haga la pregunta, que está en el chat, por eso que se escucha silencio. Ya, ya dice que va de la mano con clase a clase. ¿Mm? Ya, cuando diseña la asignatura en el clase a clase, sí, tienes que realizarla igual. Sí, sí, porque son cosas distintas para efectos de nosotros. Obviamente con lo que se establece acá. De todas formas, ese tipo de pregunta, igual siempre es bueno consultarla con tu asistente de docencia, por si acaso. Porque yo soy quien diseña la asignatura y hay una persona encargada para ese tipo de cosas como más administrativas. ¿Ya? Así que cualquier duda, si aún quedas con duda, igual le puedes preguntar a ellos, pero lo que yo sé, lo que yo tengo claro es que ustedes también tienen que realizar el clase a clase. Ya voy a continuar y cualquier duda me preguntas, igual voy a estar atenta. ¿Ok? Ya, genial. Ya, entonces, bueno, tenemos este recurso docente en donde aparece las notitas para el profesor, para que el profesor pueda realizar, el docente pueda realizar la presentación en clases. Como bien ustedes ven acá, esto está oculto para el estudiante porque es un recurso exclusivo docente, no mostrarlo a los estudiantes, dice. Después tenemos la guía de aprendizaje, que la guía de aprendizaje, como yo les establecía desde un comienzo, corresponden a lo que hace fundamentalmente revisar los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura. ¿Ya? En ningún momento trabaja en profundidad los contenidos mínimos obligatorios de la asignatura, pero sí hace un paneo general, ¿ya? De qué es lo que se trata, ¿ya? Aquí, por ejemplo, establecen qué son las TIC, habla sobre el portal INACAP y todos los contenidos mínimos obligatorios de la unidad de aprendizaje. Y acá tenemos como material, tenemos un material complementario que es un glosario, ¿ya? Un glosario de conceptos de los conceptos clave de la unidad, ¿ya? En todas las unidades de aprendizaje hay un glosario de conceptos y como pueden ver, por ejemplo, puedes ver en la unidad 2, tenemos más materiales complementarios, no solo el glosario, y todos estos materiales complementarios siempre hacen alusión a un tema más específico que la guía de aprendizaje, que revisa todos los contenidos de manera sintética. Lo que hacen los materiales complementarios en este caso es revisar cuestiones súper específicas, temas súper específicos, pero que son sumamente importantes porque permiten son un insumo clave, un insumo teórico clave para el desarrollo de las actividades y evaluaciones de la asignatura, ¿ya? En la unidad 3 también tenemos materiales complementarios y en este caso materiales de profundización que a diferencia de los complementarios revisan temas mucho más conceptuales, más teóricos, de un tema específico de la unidad, ¿ya? Bueno, eso es lo que la sección materiales, generalmente en términos así como se ve en la plataforma, siempre los materiales van arriba y las actividades van abajo. Y pues les voy a mostrar una actividad formativa, cómo es una actividad interactiva. Las actividades formativas generalmente llevan audio, no siempre llevan audio, pero en la mayoría de las ocasiones sí lo llevan. Siempre avisa cuando hay un audio y este material en particular tiene contenido, ¿cierto? Y vamos a escuchar. Tiene contenido y después del contenido tiene pregunta.
Ya. Entonces, como ustedes pueden revisar posteriormente las actividades formativas, en este caso no todas las actividades formativas son necesariamente recursos interactivos, pero los recursos interactivos lo que hacen generalmente es mostrar una parte teórica, tienen contenido, explican ciertas cosas fundamentales del contenido mínimo obligatorio de la unidad, obviamente parcelado porque una actividad formativa no evalúa todos los criterios de evaluación, y en función de ese contenido, de esa teoría, se realizan posteriormente preguntas ya sea de arrastre, de verdadero y falso, selección múltiple, etc. Y por otra parte tenemos las evaluaciones sumativas, que en este caso son controles, y acá hay controles online, es decir, que el estudiante lo puede realizar desde su casa, y tenemos controles presenciales, ¿ya? La diferencia básicamente es una que lo hacen en su casa y la otra lo hacen en sede, pero otra cosa también sumamente importante es que el control presencial tiene un software que hace que el estudiante no pueda ver otras pestañas, entonces no hay solamente una restricción de tiempo, que son 90 minutos generalmente, sino que además hay una restricción por software que hace que el estudiante no pueda ver otras pestañas, es decir, no pueda sacar la información ya sea de la plataforma o de un link, etcétera. En el caso de los controles online, a pesar de que sean sumativos, ahí ya no podemos controlar esa arista. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. En este caso, nosotros, como yo les decía anteriormente, las actividades formativas tenemos tanto recursos interactivos, que era este recurso que yo les mostré anteriormente, y que mezcla el contenido con la evaluación en sí mismo. Y también tenemos lo que llamamos nosotros con pruebas de aprendizaje, que es un símil o algo muy similar a lo que se realiza posteriormente en la evaluación sumativa, y que tiene que ver con un cuestionario que generalmente es mucho más cortito o mucho más simple, y además que a diferencia de los cuestionarios de carácter sumativo, estos no tienen no tienen solo un intento. Como no tienen calificación, el estudiante puede realizar el quiz o el control las veces que estime necesario, ¿ya? Y si vemos nosotros la unidad 2 y la unidad 3, como ustedes pueden ver, se establece bajo la misma lógica. Hay un punto que me gustaría que quedara súper consciente y presente, y es que ¿por qué nosotros llamamos y diferenciamos actividades de evaluaciones? En términos concretos, la evaluación formativa y la evaluación sumativa son evaluaciones, ¿ya? Pedagógicamente son evaluaciones. ¿Por qué nosotros hacemos la diferenciación entre actividad y evaluación? Tiene que ver con una cosa básicamente de lenguaje, ¿ya? Por si alguna vez les preguntan. Nosotros hacemos esa diferenciación porque por una cuestión cultural, por una construcción cultural, la palabra evaluación está ligada siempre a una calificación, a una nota, ¿ya? Entonces, como está asociada a una nota, a una calificación, y los estudiantes como que se asustan con eso. Y como tienen cierto susto, y son evidentes, nosotros preferimos diferenciar la actividad, tanto diagnóstica como formativa, que no poseen una calificación asociada, y dejar solamente con palabra evaluación a la sumativa, que sí tiene una nota o una calificación de por medio, ¿ya? Eso es principalmente lo que significa la asignatura. Ahora doy paso a alguna pregunta o duda que tengas. Tenemos a un solo participante, así que José Luis, ¿tienes alguna duda? Ya.
Quedó todo súper claro. Ya, genial. Bueno, de todas formas, José Luis, ante cualquier duda, y bueno, a los docentes que posteriormente van a realizar esta videoconferencia que está grabada, cualquier duda o consulta pueden revisar la videoconferencia para ver alguna cosa que se quedó en el tintero o le pueden preguntar a su asistente